$1,000 es lo que pagué por este Corolla. Pero hay un gran problema. El vendedor dijo que el motor funciona, pero yo no estoy seguro. Y cuando el mecánico fue a ver la situación del aceite, no podía creer lo que vio. ¿Será por eso que pagué tan barato? El Toyota Corolla es el auto más vendido de la historia. Conocido por su confiabilidad, un auto que simplemente no muere. Y este apareció en la subasta por un precio que nadie podía creer. Un Corolla 2010 en buen estado vale entre $6,000 y $7,000. Yo pagué $1,000. El vendedor dijo que el motor funciona, pero el auto lleva años parado y no pude probarlo. La diferencia entre esos dos valores, un motor que puede tener un problema serio escondido. El plan es simple: descubrir el problema, resolverlo y transformar $1,000 en $6,000. Antes de cualquier diagnóstico, este auto necesita una limpieza completa. Ahora es el momento en que descubrimos la situación de la pintura. ¿Será que vamos a necesitar pintar el auto entero? ¿O tenemos una buena pintura debajo de este desastre?
Con la suciedad saliendo, el color va apareciendo. La suciedad salió, pero la pintura está bastante fea. Si no logramos resolver con el pulido, vamos a necesitar gastar dinero en pintura. Ahora el motor. Este es un motor que tiene una reputación de durabilidad que pocos en el mundo pueden igualar. El Corolla es famoso justamente por eso, el motor que no muere. Pero este estuvo parado por mucho tiempo. Y lo que le pasó a este motor parado por años es exactamente lo que vamos a intentar descubrir ahora. Motor limpio, listo para el diagnóstico. El mecánico llegó para hacer el diagnóstico. Fluidos todos bajos, como se esperaba. Pero cuando fue a drenar el aceite para hacer el cambio, mira lo que salió. Esto no es aceite, esto es lodo. Años de aceite degradado, sin cambio, sin mantenimiento, se convirtieron en esto. Una pasta negra y espesa que estaba circulando dentro del motor. O peor, que dejó de circular. El mecánico intentó encender el auto después de cambiar los fluidos y poner una batería nueva. Y no dio ninguna señal de vida. Motor completamente muerto. El vendedor dijo que funcionaba, pero claramente ya no funciona. El problema no es solo el aceite. Hay más cosas mal aquí dentro. Va a necesitar investigar más a fondo. Y yo necesitaba comprar las piezas correctas antes de la próxima visita. Con el auto en el elevador, se pudo ver cómo estaba la situación por debajo. Mucha suciedad acumulada, pero el chasis no tiene óxido estructural, no tiene agujeros. La parte de abajo está entera.
Los guardabarros acumularon suciedad, pero la estructura está bien. Y las ruedas, después de limpiarlas, están perfectas. Este Corolla está mostrando que debajo de la suciedad había un auto que fue bien construido. Pero ese motor todavía no está funcionando y el lodo que salió de adentro no sale de mi cabeza. El mecánico me pasó la lista de piezas. Juego de bobinas de ignición, $80. Bujías nuevas, $30. Limpieza y revisión del cuerpo de aceleración, $50. Mano de obra del mecánico, $150. Total, $310. En un auto que pagué $1000, invertir 300 más para intentar salvar el motor tiene todo el sentido. Si este motor funciona, la ganancia va a ser impresionante. Si no funciona, bueno, esperemos no llegar a eso. El mecánico volvió con todo. Va a hacer el cambio de las bobinas viejas. Mira el estado, resecas, comprometidas después de tanto tiempo sin funcionar. Bobinas nuevas instaladas, una por cilindro. Bujías nuevas en cada cilindro también. Y el cuerpo de aceleración, limpio, revisado, listo para funcionar. Todo instalado, pero todavía hay una etapa, la más importante de todas. Y esa la guardamos para el final. El interior de este Corolla es ese que todo el mundo conoce. Práctico, cómodo, funcional. No es lujo. Es el auto correcto para quien necesita un auto de verdad. El abandono dejó todo sucio.
Después de la higienización completa, este interior volvió a parecer el Corolla que todo el mundo quiere. Limpio, oliendo a auto nuevo, cada detalle en su lugar. Ahora solo falta una cosa. Llegó la hora de la verdad. Todo instalado, motor limpio por dentro, fluidos nuevos, bobinas nuevas, bujías nuevas. El mecánico giró la llave. Arrancó. El Corolla funcionó a la primera. El motor que Toyota hizo para durar, que estuvo parado con lodo adentro, que todos apostaron que no iba a volver, volvió a funcionar. Todos dijeron que el Corolla es indestructible. Ahora sé que es verdad. La pintura de este Corolla estaba castigada, pensé que iba a necesitar pintura. Pero después del pulido, lo que estaba escondido finalmente apareció. Este Corolla está quedando como nuevo. Ahora llegó la hora de ver el resultado final y hacer las cuentas. Llegó la hora de ver la transformación de nuestro Corolla comprado en la subasta. El mismo auto que llegó aquí con lodo dentro del motor, sucio, que nadie quiso tocar. Ahora mira cómo está. Pintura brillando, motor funcionando, interior impecable, ruedas relucientes. Y ahora la parte más importante, los números. Yo pagué $1000 por este Corolla. Invertí 550 más en piezas mecánico y estética. Un total invertido de $1550. Este Corolla funcionando y en este estado vale entre $6000 y $7000. Una ganancia estimada de más de $5000. De 1000 a 6000, sin carrocería, sin pintura. Solo con conocimiento, piezas correctas y trabajo. Esto es lo que la subasta puede hacer por cualquier persona que sepa aprovechar la oportunidad. Los precios pueden variar dependiendo de tu región. Dale like a este video. Comenta aquí abajo qué te pareció. Si te gustó, suscríbete al canal. Cada sábado a las 2 de la tarde hay video nuevo. Nos vemos en el próximo.